Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Medianoche y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es un resumen sobre mis lecturas que hice en octubre, noviembre. Voy a tratar de separar como lo que fue la Spooky Season y después ordenarlas un poco como lecturas infantiles hasta tal vez las más adultas o demandantes. Voy a comenzar con Sheets, que es una novela gráfica escrita y dibujada por Brenna Tumler de Estados Unidos. Nos va a contar de una personaje adolescente que está atravesando una etapa de duelo porque su mamá falleció en fechas recientes. Ella cuida a su hermano menor y también se carga del negocio familiar porque su papá está en una depresión por justo esta pérdida que han experimentado. Puedes ver cómo es su rutina, que tiene que ser súper adulta e incluso enfrentar una especie de villano, señor todo raro, que le quiere comprar, robar su negocio, que es una lavandería que atendía a su mamá, por eso es que ella le tiene mucho aprecio. Y la historia se enhebra con un pequeño fantasma que está viviendo en este pueblo fantasma recientemente porque pasó a esa cierta no vida o experiencia y no está muy de acuerdo en ser un fantasma, así que se escapa al mundo ordinario de los seres humanos y es ahí donde va a tener como este encuentro con Marjorie, que es nuestra personaje principal. En general me gustó bastante la novela gráfica. La compré en inglés en un momento de bastante descuento que tuvo. Creo que puede ser leída sin problema por infancias de 10, 11 años. Hay partes resolutivas que fueron un poquito muy abruptas, pero creo que eso es ya más una exigencia mía por edad y creo que las personas jóvenes no lo van a notar apenas, así que creo que es bastante disfrutable. Hice una relectura también de Ajuar Funerario de Fernando Iwasaki, es un autor de Perú. Esta colección tiene relatos justo muy cortitos, ninguno se excede de una página y está a letra grande. Son golosinas que yo recomiendo leer en la mañana, en la noche o entre lecturas densas para refrescarte justo el ánimo. Yo lo recomiendo leer así porque normalmente cuando veo que alguien toma un libro de microrelatos, los trata de leer de forma consecutiva y ya está esperando todo el tiempo el plot twist. Entonces creo que dar espacio entre cada cuentito te da oportunidad de disfrutarlos bastante más. Hay unos cuentos súper bien logrados, hay unos que están como raros, como que a lo mejor yo no entendí en qué terminaban, pero en general creo que son bastante disfrutables. También pude terminar Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas, es una autora mexicana que si bien ya tiene muchos años de su publicación, me encontré este libro en una venta de usados en línea y lo estuve leyendo de poquito en poquito porque sus cuentos, aunque son bastante breves, creo que son muy imaginativos. Tenía una forma de usar el lenguaje como muy metafórica, con mucha ensoñación y hace estas figuras garigoleadas justo con las palabras. Sí hay una sensación de que son lecturas antiguas. Me llamaron mucho la atención dos cuentos que incluso puedo decir que uno me remitió a Mariana Enríquez, que lo escribió décadas después, y también a una obra de teatro de Elena Garro, que es La señora en su balcón, que pareciera que ellas leyeron a Guadalupe Dueñas en algún momento o simplemente son las líneas creativas que a veces convergen entre autoras. No lo sé, fue como muy bonito ver esta coincidencia de trama y de cómo si una autora y la otra continuara esa idea y la creciera mucho más. También leí Si los gatos desaparecieran del mundo de Genki Kawamura. Es un autor de Japón y nos va a presentar a un personaje como muy apocado. Es joven, pero ha dejado como desintegrar sus relaciones que podrían ser las más cercanas. Y lleva una vida relativamente tranquila y aburrida hasta que un día el diablo se le presenta y le propone un trato de desaparecer cosas del mundo. Nuestro personaje no tiene opción que aceptar o aceptar y así es como vamos a ver su decisión sobre qué cosas desaparecer del planeta. Creo que es una lectura como muy nostálgica de cómo después de muchos días y años a veces te das cuenta de las intenciones de las personas que más te amaron. Hay una parte en la que su gatito tiene voz humana, así que se puede comunicar con él. Entonces eso fue como muy bonito. Creo que en general el libro es bastante sencillo de leer. El final me pareció súper adecuado, me pareció muy bonito.
aunque sí me hubiese gustado que hubiese ahondado en más cosas o en más reflexiones al final. Sé que hay una adaptación cinematográfica que Matos, de A Matos le gusta leer, me comentó que lo vio y que le gustó un montón, así que espero poder encontrarlo en alguna plataforma. Y para terminar todas estas lecturas de Halloween que no dan miedo, leí Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson de Escocia. Y creo que no hay mucho que contar sobre este libro porque por referencias de la cultura pop sabemos el gran plot twist. Creo que es una desfortuna ya saberlo cuando tomas el libro porque pues justo ya sabes el final, ya sabes que el gran misterio tú ya lo tienes resuelto desde un inicio. Pero me gustó leerlo porque era uno de mis pendientes de clásicos desde hace muchos años y me gusta imaginar qué pudieron sentir las personas cuando lo leyeron por primera vez allá en esos 1800 finales. Y en general creo que es una novela corta muy bien articulada, me gusta el ambiente que genera, creo que estuvo bien la experiencia también. Y ya cambiando el mood a lecturas ya diversas, Quiere a ese perro de Sharon Creech es una autora de Estados Unidos y es un librito escrito a modo de poemario. Nuestro personaje principal es un pequeñín como de 8 o 9 años en el que a viva voz empieza a expresar que a él no le gustan los poemas, que qué tanto la gente se afana con la poesía, que no es divertida o graciosa. Todo eso escrito obviamente en verso sencillo. Y creo que es un ejercicio muy bonito porque hay muchas personas adultas y jóvenes que creen que la poesía es aburrida. Entonces, oír estas quejas creo que son muy válidas en un personaje mientras nos va contando que en la escuela le están dando a leer poesía hasta que llega un punto en que sí, tal vez empieza a conectar y se anima a contar algo muy personal con su perrito, justo en un poema. Entonces es un poquito triste y creo que alcanza a lograr bastante bien la voz infantil. Creo que la primera mitad es bastante graciosa, o así me lo pareció a mí. Entonces, si a ti no te gusta tanto la poesía, tal vez es un libro con el que podrás compaginar en ese aspecto de vamos a quejarnos, vamos a decir que no siempre conectamos y que eso está bien, pero tal vez un día encontremos un poema que nos resuene bastante. También leí el Defoe de Cissy Bell. Es una autora que escribe y dibuja este memoir un tanto ficcionado en el que nos cuenta su experiencia muy personal de cuando fue muy pequeña y tras una enfermedad pierde la audición y entonces empieza a enfrentar un mundo que es bastante capacitista, que es bastante adverso a personas con capacidades distintas o discapacidades, como cada quien necesite nombrarlo. Es totalmente gráfico, es muy accesible, lo recomiendo para desde pequeñines que están empezando sus lecturas en inglés. Creo que te puedes sentar con ellos y explicarles mucha más parte de la historia. Los personajes están como conejitos, entonces esa parte está como muy bonita, está muy tierno, me fue muy ligero de leer, muy agradable. Creo que alcanza a sensibilizar bastante sobre este tema. Creo que yo he visto muy poca representación de personas sordas en libros. Creo que el mayor que recuerdo ahorita es en Apocalipsis de Stephen King, con un personaje que quiero mucho. Y de ahí pues a lo mejor otro memoir como Helen Keller, pero nunca había visto un libro que acercara este tema a las infancias. Es para todas las edades. Yo lo leí en inglés, pero seguramente debe haber traducción en español. Muy recomendado. También leí un pequeño cuento que se llama Saba de Rabindranath Tagore. Seguro lo estoy pronunciando terrible. Es un autor de la India y no sabía quién era él hasta que lo googleé después de leer el cuento y resulta que es un premio Nobel, así que un premio Nobel más desbloqueado. Y este es un cuento corto, es para las infancias y casualmente este cuento también aborda a una personaje principal llamada Saba que no puede hablar. Ella es una niña muda y nos cuenta muy brevemente desde que es una pequeñita que disfruta de la naturaleza, que tiene su forma de conectar al mundo y cómo trata justo simplemente de vivir en paz y nos recorre a su edad adulta.
Es un cuento creo que muy valioso porque te deja un montón de cosas que discutir al final, porque incluso podemos ver cómo las personas piensan que por tener una discapacidad pueden decidir sobre tu vida o sobre lo que tú realmente estás queriendo. Está súper sencillo de leer y esa accesibilidad creo que nos permite justo tener un montón de discusiones al respecto. También leí una pequeña colección de cuentos que se llama La Fiesta. Lo compré francamente porque ahí había un cuento de Jaime Alfonso Sandoval, pero también tiene a muchos más autores como Raquel Castro, Antonio Malpica, Marta Riva Palacio, entre otros. Son cuentos bastante breves y como el título lo menciona, de alguna forma cada relato menciona algo relacionado a fiesta, a reuniones, a celebraciones, a veces creepy. Este libro sí ya es para adolescentes que ya van a fiestas, que ya toman, que ya se quieren declarar a alguna persona que les gusta. En general, no todos los cuentos me gustaron, así que fue una experiencia mixta. Creo que pasa mucho eso, que sí, de por sí una colección de cuentos de un mismo autor es complicado de evaluar, pues mucho más si son diversas voces las que encuentras ahí. Pero a favor es que es un libro bastante fácil de leer. Si lo quieres regalar a alguien como de 13, 14 años, creo que le puedes acompañar en cualquier duda que pueda tener en alguna de las historias. Leí también un pequeño poemario que se llama Apuntes para entrar en un jardín de Sandra Ivette González Ruiz. Es una autora mexicana. Y recuerdo que encontré su libro en una cesta de lecturas independientes en la librería de Utópicas y este poemario fue una joya que disfruté muchísimo. Aquí la autora nos comparte de su proceso de resiliencia. Creo que es una escritura muy honesta en el que se han colocado no solo el corazón y las tripas para justo apelar a la fuerza que podamos tener incluso en los peores momentos. Me gustó muchísimo. Y aquí voy a hacer un pequeño comercial porque Jack del canal Project Dragonfly me escribió para invitarme a leer mi poema favorito. Tengo muchos, así que elegí mi poema favorito del 2023 hasta ahora y justo es de este poemario. Les voy a dejar en la caja de descripción el link al video que hizo Jack con lo que le mandé grabado, en el que colocó el texto del poema, incluso arrobó a la autora por si la gustan seguir en Instagram. Y justo hablando de Instagram, ahí pedí que me recomendaran lecturas que fuesen sobre la naturaleza y la apreciación que las personas pueden hacer de cómo la pueden vivir. Y Sal del canal House of Rhetorica me recomendó La montaña viva de Nan Shepherd. Es una autora escocesa y este libro es un compendio de sus pensamientos, es no ficción porque son sus observaciones de cómo ella al practicar senderismo y campismo disfruta justo de la montaña, de apreciarle como el ser vivo que es, de los animales que se encuentra, de las plantas, de la roca, de los cuerpos de agua, del cielo. Me gustó mucho leerlo, lo fui leyendo súper despacito y en general lo hice en mis traslados al salir de la ciudad como para poder entrar en este mood de ver mucho más el cielo abierto y poder leer a alguien que también lo aprecia mucho. Y ya casi para acabar les quiero comentar de Soy una tonta por quererte de Camila Sosa Villada. Es una autora de Argentina que ya tiene bastantes años de ser mencionada en BookTube por su libro Las Malas, que me gustó muchísimo. En este libro es un compendio más bien de cuentos. Me gustaron muchos algunos. Hay por ahí uno que termina siendo un poco como spooky y uno que prometía ser una distopía bien poderosa, pero al final se desdibujó. Lo consumí en forma de audiolibro y es la propia Camila que nos narra los cuentos. Entonces eso me encantó porque creo que le da la cadencia. Quiero seguirla leyendo. Me gustaría mucho que escribiera una novela o historia corta de terror porque creo que sí es un género que se le da. Y ya para terminar les quiero comentar de la saga de Los Confines que comencé en octubre, continué en noviembre, con el tomo 1, Los días del venado, 2, Los días de la sombra, respectivamente. Ahora ya es diciembre y estoy leyendo Los días del fuego, que es la tercera parte de Liliana Bodoc. Es una autora argentina. Esta saga ya la tenía en miras desde hace un tiempo,
pero Jess del canal de Cempasúchil mencionó que ha sido de sus mejores lecturas, que le ha conmovido un montón, así que eso fue como el empuje que yo necesitaba para ya leerlo. Y ha sido una sorpresa súper grata poder encontrar fantasía latinoamericana muy bien hecha, muy poética. Me encanta porque desde el primer libro te encariñas con sus personajes. Su sabiduría la sientes ancestral. Tiene una fuerte noción o hermandad sobre todo lo que fue la historia de Latinoamérica y de cómo de tierras lejanas llegan en navíos para arrasar esas tierras verdes. El primer libro tiene un poquito más de viaje del héroe y esta parte de concilios entre diversas especies. El segundo ya cambia un poco más de tono porque las introducciones de los personajes ha sucedido. Hay una parte muy preciosa sobre divagaciones o charlas sobre la vida y la muerte que a mí me conmovió muchísimo. Y estoy en el tercer libro, me está gustando. Hay partes muy bonitas en cómo está escrito, como con lirismo, ¿saben? Y de que sientes que estás en la fogata y que alguien te está contando la historia. No es de acción hipertrepidante, pero en general para mí es una saga bastante bien lograda. No conocía nada de la autora. Tengo esperanzas de acabarlo para final de año, así que espero poderles comentar un poquito más sin spoilers. Ahora sí, eso sería todo. Espero podrás sacar algún video más antes de llegar a los videos que más me encantan de todo BookTube, que son las mejores lecturas del año. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar y por ver. Bye.